Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar con ustedes, particularmente dándole cierre, una seguidilla de temas que hemos venido con la parte de hablar en público. Y para eso hemos invitado a Jeffrey Muñoz. Jeffrey ya es de la casa. Hemos tenido que sortear algunos contratiempos más bien de estar en la presencialidad y no en la virtualidad, pero bueno, vamos a hacer el programa en conjunto hoy. Jeffrey. Un gusto, buenas tardes, como siempre un placer estar compartiendo por aquí cosas y un tema muy importante. Muy bien, parte de la problemática sobre la que hemos hablado hemos hablado recomendaciones para hablar en público y demás, pero ¿qué pasa con la gente que realmente le da temor a este tema? Entonces le hemos pedido a Jeffrey que nos ayude con este tema. Jeffrey, ¿dónde crees que vengan algunas de las causas por las que a alguien le da de susto hablar en público? Hay varias causas, incluso yo empezaría señalando que miedo, temor podemos sentir todos para hablar, porque siempre hay una situación incierta, hay algo nuevo y eso va a generar incertidumbre eventualmente. Causas, por supuesto que hay circunstancias traumáticas, por supuesto que han habido experiencias que marcan la vida de una persona. En algunos casos puede obedecer a circunstancias fisiológicas, médicas, una persona que tenga algún asunto a nivel de su expresión verbal y demás. Pero para mí la causa principal es la creencia. Nos sancionaron hasta para hablar. Dale. Que esto, por ejemplo, de ahí las personas que nos estén viendo y escuchando, un niño a los 4 años empieza, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Usualmente ahora hasta se celebra, se postea, se toma fotos de eso, pero ya llega el momento que cállate, que cansa, y ese es un momento trascendental precisamente para potenciar no solo una adecuada expresión oral, sino la capacidad de análisis, pensamiento crítico. Se resuelve facilísimo, facilísimo se resuelve. ¿Cómo? No le dé respuesta, devuélvale la pregunta al niño, a la niña, póngalo a pensar. Y por supuesto, hay que entender algo ahí. Ese niño no está preguntando para saber, sino para ver si hay confianza de acercamiento y conversación. Y ese es determinante. Lo otro es que aunado al proceso de crianza está el proceso educativo. No necesariamente en su mayoría lo que sucede en el sistema educativo público y privado invita precisamente a ese ejercicio de estar conversando, de estar expresando abiertamente cosas. Y yo vengo escuchando últimamente, por ejemplo, en los espacios educativos, el concepto de conducta disruptiva para referirse con eso a un mal comportamiento de parte de un niño o una niña. Y nosotros andamos mucho en el entorno empresarial hablando de Promoviéndolo. liderazgo disruptivo. Entonces hay una contradicción y lo disruptivo tiene que ver con romper esquemas. Y la crianza, de nuevo, no necesariamente invita a romper esquemas. Muy bien. ¿Qué manifestaciones puedo sentir yo o puedo experimentar cuando tengo ese miedo de enfrentar esta situación, puntualmente hablar en público? ¿Qué nos puedes decir? Es un proceso de combinación de tres cosas o tres círculos. Acá los colegas cognitivo-conductuales, diría yo, lo tienen más claro y más práctico. Lo primero es fisiológico. Lo primero es carne y hueso. No hay que perder de vista eso. Lo segundo es racional y lo tercero es ya lo conductual. Lo fisiológico, lo primero es identificar qué está pasando en el cuerpo. Hay activación parasimpática, así se llama, corporal, ritmo cardíaco se acelera, la respiración con eso también, entonces agotan más rápido las reservas de oxígeno, ruborización, cosas que van a manifestaciones Sudor. corporales, sudor, etcétera. Racional se activa, todos esos esquemas que estuvieron prefijados en la crianza. Tonto, no sabe aquí, lo que sea, que son creencias que le llamamos incluso limitantes, que van a limitar precisamente el ejercicio de esto. Y por último, ya la persona a nivel conductual se termina bloqueando, asustando, etc. Entonces, de alguna forma, estas señales son importantes porque el trabajo o la atención o la intervención tiene que ser en ese orden. Si identifica ansiedad, pues ahí hay técnicas de inoculación del estrés, ejercicios de respiración, sobre todo la respiración diafragmática es fundamental, no solo porque aplaca, inocula las circunstancias fisiológicas, sino porque uno de los grandes problemas es que en ese momento de aparición de la ansiedad va a pasar algo que llamamos obnubilación, algo así como que se nubla la mente y con eso los procesos mentales básicos.
atención, concentración, memoria. Así que todo lo que se llevaba preparado, todo lo que se pretendía hacer en ese momento está oscuro. Por lo tanto, hay que recuperar el equilibrio fisiológico, que ahorita vamos a hablar de algunas recomendaciones. Aquí adelantaba respiración, ejercicio, relajación, que perfectamente se puede hacer antes. Incluso aquí aprovecho, hay una frase que pertenecía a uno de los principales teóricos en psicología, Vygotsky, que decía, convierta el problema en método. ¿A qué me refiero? Usted está frente a gente y está asustado para hablar, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Eso recuerdo que una profesora en uno lo decía, dígale a la gente que está nervioso y eso probablemente le baje Ya que un ellos poquito el estrés. se reirán o conviértanlo en chiste. O sea, no sé si les ha pasado estar en una posición tan compleja de estar hablando frente a personas que saben mucho como ustedes o que vienen a prestar atención. No, bueno, a mí me está pasando y ya eso permitirá relajar. Entonces, convertir el problema en método va a ser fundamental. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué nos recomendás para tratar de enfrentar esta situación? Sobre todo a la gente que le da más miedillo. Me he topado con estudiantes que me dicen, no, a mí me petrifica la situación. ¿Qué nos Okay. recomendás, digamos, puntualmente? Hay pasos previos, Ujú. sí o sí. O sea, no hay forma, por supuesto, se requiere seguridad para hacerlo, ¿no? Y tener seguridad implica tener claridad en lo que se va a hacer, que en este caso es lo que se va a decir como acción. Hay que conocer la profundidad del tema, estudiarlo muy bien. Eso no implica conocerlo a la perfección, porque incluso los mejores oradores, los mejores ponentes, las mejores personas exponiendo cosas, cuya tarea principal es la de persuadir. Y persuadir no es convencer a alguien que piense igual que uno, sino que se le genere la inquietud. Y quienes mejor lo hacen, acuden mucho a la pregunta, al involucramiento de la gente en el ejercicio. Por supuesto que hay espacios donde no se puede involucrar, qué sé yo, una charla magistral para un congreso. Usted tiene que hablar, explicar, etcétera, y tal vez no hay tanto espacio para la interacción, pero aún así hay mecanismos, el uso de metáforas, el uso del planteamiento de preguntas y ver la reacción de la gente para ir generando sobre todo un conversatorio. Eso es determinante. Como punto inicial, si lo pudiera resumir, es conocer muy bien sobre el tema. De vuelta, puede ser que no lo sepa todo, incluso se estará a expensas de alguna pregunta o algo. Eh, y el tema es generar, es provocar la interacción como tal, ¿no? Eso implica planificación. Ujú. Segundo paso, por supuesto, hay que planificar muy bien lo que va a pasar, lo que se espera que pase en el ejercicio ya de estar frente a los demás. Esto de vuelta, esto es previo a. Esa planificación incluso o va a incluir la estructura de la conversación. Si nos vamos en la historia de vuelta a los grandes oradores, no son personas que basaron ese ejercicio de expresión, de conversación con los demás a partir de algo estrictamente racional y de argumentos como principal recurso. Tienen una particularidad los grandes oradores, que es que se valieron de cosas de trascendencia emocional, afectiva. No sé, o sea, podría pensar ahorita en el discurso de Martin Luther King hablando de tener un sueño. Podría pensar ahorita en Jesús, sin ninguna alegoría ahorita religiosa, pero histórica, Una parábola, sí. usando la parábola y luego viene la pregunta, pero usaba sobre todo eso porque era una forma de ir involucrando a las personas. Esto está muy claro y lo tomo como referencia y lo comparto. Eh, un estudioso de las neurociencias, de alguna forma correctamente aplicadas a esto y a otras cosas de liderazgo sobre todo, se llama Simon Sinek. Simon Sinek tiene un libro muy interesante que se llama Comience con el porqué. Yo conocí a Sinek en un video corto de una charla TED donde él lleva lo que escribió en este libro que principalmente se llama El Círculo de Oro y explicaba esto, que los grandes, el video se llama Cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Ahí menciona, por cierto, a Martin Luther King y otros líderes, y hace mención de que todas estas personas tenían muy claro el círculo de oro. ¿Qué es el círculo de oro según Sinek? Está integrado por tres círculos: qué, cómo y por qué. No empieza hablando del qué. Eso se va a volver aburrido y poco significativo.
Incluso todavía no inicie con el cómo, inicie con el por qué, inicie con conexión afectiva, emocional, con la trascendencia. Ahí es donde viene el uso de metáforas, de establecimiento de sintonía, de contar alguna historia que rompa el hielo, pero que sobre todo empieza a conectar. Y para eso se requiere de vuelta haberse preparado bien, leyendo cosas, no sé. Recién a la grabación de este video, por ejemplo, está el Mundial de Fútbol. Es una manera de hacer sintonía, aunque algunas veces no se recomienda hablar tanto de fútbol a nivel de negocios, por ejemplo, pero qué sé yo, estamos en Costa Rica y la mayoría, si su público es costarricense, Costa Rica en un partido recibió 7 goles y el otro lo ganó. Y el tema suyo es liderazgo, es resolución de conflictos, es resiliencia, ahí tiene una metáfora. Y es estar pendiente de esas cosas que andan pasando ahí. Vamos a, hasta ahorita recapitulando, conocer muy bien, planificar muy bien, de vuelta acá, círculo de oro, tener claro que dentro de la estructura vamos primero con el porqué, con la parte emocional trascendental. Tercero, visualizar, yo le llamo o le llamamos escenas temidas. ¿Qué es lo peor que usted cree que le podría llegar a pasar? Y en función de eso, aquí viene una recomendación estratégica, de terapia breve estratégica, una metodología, que es, no se ponga a pensar en las soluciones de esas escenas temidas, sino de previo, póngase a pensar, ojo la pregunta que puede resultar, es paradójica, entonces puede resultar extraña al principio. Póngase a pensar qué podría hacer para empeorar las cosas, para que esa escena temida llegue a pasar. Por supuesto que esto tiene un efecto paradójico contra paradójico, que es no hacer más bien esas cosas, Claro. como por ejemplo no prepararse bien o llegar de una vez pensando en que le va a ir mal, etcétera, etcétera. Esa, repito, son preparaciones. Conocer a la gente muy bien, al público al que le va a hablar. Es importante, repito, porque en función incluso de eso, la información necesaria para hacer sintonía. Sintonía es devolviéndome aquello, comenzar con el porqué. ¿Qué historias podrían ser relevantes acá? ¿Qué temas en función, valga la redundancia, del tema que se va a tratar? Ir haciendo conexión con eso de vuelta desde el porqué, desde la trascendencia, y eso es estrictamente ejercicio emocional. Y hablaría también, hablábamos de escenas temidas. Póngase a pensar qué sería lo más exitoso que usted quiere que le pase haciendo el ejercicio. Y aquí se llama la técnica del escalador. Cuando una persona prepara escalar un monte, qué sé yo, el monte Everest, se planifica desde la meta para atrás, visualizando lo que ya se logró, cuál fue el paso sucesivo anterior, el sucesivo anterior, el sucesivo anterior, y así hasta llegar al punto de origen, para ir llevando a cabo y desarrollando cada una de las cosas. Estos pasos serían fundamentales para hacerlo. Por supuesto que ya meramente en el ejercicio de estar frente a la gente, de vuelta puede pasar esto de ponerse ansioso, etcétera, ansiosa la persona, usar técnicas fisiológicas. Cualquier persona puede buscar ahorita en YouTube un video sobre respiración diafragmática, el correcto ejercicio de la respiración para que de nuevo equilibre actividad parasimpática. Esa actividad parasimpática es determinante de equilibrar, porque si no se expone uno, y es lo que le termina pasando a la persona con ese miedo o que le aparece ese temor, ya en el proceso de conversar con otros o de estar exponiendo frente a otros, lo que viene es lo que se llama el secuestro de la amígdala. La amígdala es el centro, resumiendo, es el centro de autorregulación emotiva, racional emotiva del cerebro. La amígdala nos permite equilibrio, pero cuando el cerebro se desenfoca, que aquí viene una recomendación fundamental, veníamos hablando de la sintonía con la gente, pero la base fundamental es concentrarse en lo que usted tiene que hablar, no en la gente. Con la gente, ejercicio de sintonía y la trascendencia, pero concéntrese en lo que usted va a hablar, que eso inició desde la preparación previa. Si hay secuestro de la amígdala, perdemos enfoque del tema. ¿Qué es secuestro de la amígdala? Si se desenfoca, hay que hacer un ejercicio complejo, importante, de enfoque sobre la temática o sobre lo que se va a hablar, sobre el objetivo en lo que se está, porque una vez desenfocado, la amígdala pierde fuerza, si lo podemos decir de esa manera, y emerge con más fuerza el sistema límbico. El sistema límbico es una de las partes más primitivas del cerebro,
Ahí ya se lo estrictamente emocional. El sistema límbico tiene un accionar y una característica estrictamente eh, primitiva, si se puede decir, tiene que ver con sobrevivencia instintiva, y cuando emerge, secuestra la amígdala y ya sálvese quien puede. Ahí es donde ya el proceso ansioso llega a la cúspide y toma a la persona. Entonces, pero se puede regresar de ahí, de vuelta, entendiendo que es fisiológico, valide lo que está pasando en el cuerpo antes de validar lo que está pensando. ¿Se está sintiendo incómodo? Hay una frase que yo uso y le recomiendo en diferentes escenarios a las personas, es no acomodarse a lo incómodo. Por eso hablábamos de convertir el problema en método, iniciando. No sé, no estoy cómodo sentado acá o de pie acá, quiero hacerlo de esta u otra forma, les molesta y usualmente ya eso permite romper hielo y hacer un ejercicio más efectivo y más cómodo, a la redundancia, del proceso. Yo sé que no has terminado, pero hasta acá me llama mucho la atención que todo lo que has planteado está en manos de uno. Conocer el tema, prepararse, saber dónde se va a hacer, con qué público se va a tener, qué plataforma vamos a usar, que eso lo hemos hablado en programas anteriores. Si me voy a poner nervioso, controlar la respiración, saber de no perder el equilibrio. Ojo, que pueden pasar cosas externas, pero en la mayoría de cosas necesitamos tomar control de nosotros mismos. Me devuelvo ahorita a Stephen Covey, en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que por supuesto toda persona debiera leer, 2 círculos diferentes a lo de Simon Sinek, para que no haga ruido, no lo confundamos. Círculo de influencia, círculo de preocupación. Círculo de influencia está adentro, ahí está todo lo que uno puede gestionar. Covey usa la palabra control incluso, y otras personas, yo prefiero no usarla porque además viene el tema de las emociones, y las emociones no se controlan, se tienen que validar. Está asustado, valide que está asustado. Pero eso se llama tener congruencia emocional, pero hay que darle proporción emocional. No está asustado, perfecto, no da para pegar gritos y salir corriendo. Expóngalo, ¿no? Pero si habla COVID, círculo de influencia es gestión de emociones, de pensamientos, de ideas, de acciones propias. Eso es círculo de influencia. El círculo de la preocupación va a seguir existiendo, pero ahí están todas esas mismas cosas que acabo de mencionar, pero que le pertenecen a los demás. Y la mala noticia, no sé si llamarlo mala noticia, pero la noticia es que yo no puedo hacer nada. Incluso el mismo Covey hace referencia al principio 90-10, que es lo siguiente. Primero, la gente, o interpretamos mal el asunto, nosotros pensamos que el 90% de las cosas que nos pasan dependen de lo que viene de afuera y solo un 10% de lo que nosotros propiamente podemos gestionar, cuando en realidad es al revés. El 90% de la reacción final depende de uno, solo un 10% depende de ese ejercicio externo. Entonces, la clave de círculo de influencia versus círculo de preocupación es la siguiente: es uno, aceptar que la preocupación va a estar. Siempre va a estar. O sea, no hay forma de estar en un escenario completamente ideal, porque incluso teniendo muy bien planificado, organizados cosas, pasan. Se fue la luz, usted iba a apoyarse en una presentación de PowerPoint, Canvas, lo que sea, y no corrió, pasó algo, eso perfecto, pasó algo en el público, eso perfectamente puede pasar. De nuevo, convierte el problema en método y estar bien preparado, pero puede pasar. Y el tema es que el círculo de influencia sea tan grande, de manera tal que el círculo de preocupación que va a seguir estando sea una franjita muy delgada, muy, muy, muy delgada, de manera tal que no impacte significativamente lo que se está haciendo. Antes, o creo que hay colegas o algunas personas que todavía lo hacen, incluso recomiendan, y yo mencionaba hace un rato lo de conocer el público de previo, pero conocerlo me refiero en una generalidad, no en una particularidad. Antes se decía, ok, vea, usted va a ir a hablarle, qué sé yo, a un público de una población laboral X. Y típicamente, no sé, hablemos de vendedores. Los vendedores son así. No, cuidado. Antes incluso habían personas que decían, bueno, voy a ver si calibro, basado en conocimiento de personalidad. Y hacían el estudio del análisis de los temperamentos. Colérico, sanguíneo.
Personalidades hay tantas como personas existen, así que no va a terminar de estudiar eso. Céntrese en su trabajo. Céntrese en su trabajo, en cómo usted transmite la información, porque de vuelta, primero va a tener muchas personas al frente. Por supuesto que tiene que buscar clarificar cosas y vaya leyendo, interpretando. Hay respuesta verbal y hay respuesta no verbal. Dice otro autor muy determinante en psicología, específicamente en psicoanálisis, usted puede estar seguro de lo que dijo, pero no de lo que el otro entendió. Y para asegurarse de que el otro entienda bien el mensaje, varias cosas. Uno, ya sí, efectos de análisis general de población. Tenemos 3 sistemas de representación de la información. Hay personas que son predominantemente visuales, hay personas que son predominantemente auditivas, hay personas que son predominantemente kinestésicas. Aprenden haciendo. Ojo que dije predominante, todas las personas tenemos los 3 sistemas. ¿Qué implica esto? Que hay que asegurarse en esa expresión de presentar información con, eh, con ejercicio visual, imágenes, la gestualidad va a ser muy importante. Con el tema auditivo hay que manejar muy bien el ritmo, la dicción como tal, y con tema kinestésico, que sobre todo el kinestésico le va a interesar mucho más lo emocional, lo sensorial, que al final nos impacta a todos. Entonces, tiene que haber un consolidado en la manera en que se presenta la información que respete, que integre, que incluya los 3 sistemas de representación para garantizarse eso. ¿Qué pasa cuando es un podcast? Nada más me están escuchando y hay gente que se asusta haciéndolo. Igual, si escuchamos los podcasts que más llaman la atención, hicieron conexión emocional. Y eso sensorial, eso le sirve al kinestésico. La dicción fue importante para el auditivo y al visual usaremos palabras, imagínese, póngase a pensar y lo lleva a uno con imágenes, de alguna forma, se les narran, ¿no? Entonces es integrar eso, repito, para tratar de balancear el trabajo, que principalmente iría por ahí. Jeffrey, si eventualmente, ya estamos cortos de tiempo, pero y si eventualmente algo salió mal, ¿qué es recomendarle a la gente? ¿Qué sé yo? La presentación no corrió, se fue la luz, no sé, algo que está fuera de control, que No se detenga. Me hace recordar, Eric, que eso ahorita, mis hijas son bailarinas y tienen una máxima en esto, o sea, se planeó la coreografía o el baile, etcétera, y se cayó. Y le dicen, siga, o sea, siga con el paso que va. Entonces, es no detenerse, o sea, no detenerse de vuelta. Cuidado y si no, puede convertirse eso en un recurso, una herramienta para el tema que usted estaba hablando. claro. Y convierta de vuelta el problema en método. Eh, es una forma, pero el tema es no detenerse, claro, habrá que prestar atención si es algo que interrumpe por completo lo que está pasando, pero habrán ruidos extraños, interferencias del equipo, etcétera. ¿Y qué puede hacer? Ok, se detuvo la presentación, esto se congeló, pero puedo seguir hablando de esto, o abro en este momento el espacio para preguntas. Tal vez esto desde el principio, una recomendación desde el principio. Va esto con personas o grupos pequeños, cuando se le está hablando a grupos pequeños. ¿Qué tendría que pasar en esta charla o qué no tendría que pasar para que sea significativo? Nada más. Y la gente se lo va diciendo a usted. Y entonces, qué sé yo, de pronto, que no sea aburrida, perfecto. ¿Qué se necesita para que no sea aburrida? Solo mi trabajo. No, nosotros también. Y ya vas integrándote con la gente. Eso es una forma de pensarlo. Pero devolviéndome a eso, hacía esto alusión porque son cosas que pueden pasar desde el principio. No se detenga. Siga. Aquí estamos hablando del miedo a hablar en público, ¿no? Y ahorita me viene a la mente, es una canción y todo más romántica que otra cosa, pero dice que todo miedo esconde un deseo. Y en realidad es así. O sea, detrás de un miedo, si da miedo, es porque uno quiere lograrlo de alguna forma. Entonces es no perder de vista el deseo. ¿El deseo de qué? El deseo de interactuar, el deseo de comunicar, el deseo de ir más allá. Y hay otra máxima que dice que no hay forma de tener relaciones de calidad sin conversaciones de calidad y al revés. Y una conversación de calidad depende de poner a funcionar, que creo que esto resume de alguna manera los pasos,
el triángulo de la confianza. ¿Y cómo se logra el triángulo de la confianza? Son 3 ejes. Primero, sinceridad. Que sea que lo que usted viene a hablar y viene a decir, lo hace porque de verdad, uno, a usted le gusta, para usted es importante, desea hablar de eso, incluso ojalá le apasiona. Segundo, responsabilidad. Se ve que usted asume la responsabilidad que le corresponde asumir al respecto de lo que está conversando. Y tercero, credibilidad, que ahí era donde venía la parte de prepararse muy bien, que de vuelta, no lo vamos a saber todo. Y hay escenarios donde se va a topar personas que saben más que usted, posiblemente. Pero el tema es que eso se condense y exponerlo tal cual. O sea, lo que yo vengo a hablar y a decir hoy acá es porque me gusta, es porque me apasiona, igual me sigue costando. Puedo usarlo ahí mismo, pero me interesa mucho hablarlo porque quiero hacer un aporte, responsabilidad, y me he preparado de esta forma. Y hablar de la credibilidad va a funcionar bastante. Buenísimo. Bueno, ya con esto cerramos esta seguidilla de programas relacionados con hablar en público. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Recordarles que nos pueden conseguir, ubicar en redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Jeffrey. Hasta luego. Todo gusto, gracias, Eric. Más bien.